Buenos días, sean bienvenidos a la iglesia el día de hoy, domingo 23 de junio. Sea el Padre Celestial manifestándose en cada hogar, en cada miembro, esperando la llegada de los miembros aquí en Bogotá, Padre Celestial. Y te damos gracias, Señor, por todas las personas que están conectadas para recibir la palabra el día de hoy. Ahí donde estés, cierra tus ojos y dile: Señor, lléname, transforma, porque este es un tiempo para estar contigo, Señor. Quiero, Padre, que tú me llenes. Quiero, Padre Celestial, que tomes mis cargas. Quiero, Padre Celestial, que me acompañes. Dile que estoy aquí, que estoy esperándote, Señor, porque estoy listo y lista. Dile: Señor, te amo, Cristo. Dile. Te damos gracias, Padre. Sean bienvenidos todos a la palabra de Dios, Señor. Toda la iglesia tome su Biblia y vamos a Génesis 6. Pedimos al Padre Celestial que tome el control de su siervo para llevar esta palabra a las naciones, que sea una palabra que nos dé vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toma el control, Espíritu Santo de Dios, de mi boca, de mis pensamientos y el corazón, para que seas tú hablando. Dice la palabra de Dios en Génesis 6. Aconteció que cuando, dice el título de la prédica, la maldad de los hombres, y aquí el Señor nos va a enseñar a descubrir esas manifestaciones de maldad para protegernos. Génesis 6. La maldad de los hombres. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, que fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió Jehová, y le dolió el corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pues Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Uno por uno. Está muy parecido a ese tiempo. Y el Padre Celestial y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo tienen paciencia. Y se llenan de paciencia a ver que el corazón de los hombres sigue lleno de maldad. La palabra raeré viene pronto, porque pronto sonará la primera trompeta. Se dará el rapto, y serán llevados todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo. Entonces, esto nos recuerda que tenemos que estar preparados como vírgenes prudentes,
con nuestro aceite encendido, con la gracia del Espíritu Santo, para que cuando venga el esposo por su esposa, nosotros, esas vírgenes prudentes, seamos llevados a las bodas del Cordero. ¿Y qué base sostiene esto? Dice Génesis 6, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, ¿cuáles hombres? Pues claro, Dios creó a Adán y a Eva. De Adán nació Set, y ya fue una línea ascendente del Señor Jesucristo que busca la purificación y la santidad. Y por otro lado tiene Caín, que ya sabemos que es la manifestación del pecado. Pero entre estas líneas de Set, Caín, se desprenden dos ramales de humanidad que aún se vive. Y esos dos ramales de humanidad es representado también entre la lucha entre el bien y el mal, en la tierra, y otra lucha en los cielos. Entonces, estos hombres de línea de bien como Adán, Seth, Enoch, Jared, Enoquej, Matusalén, Lamech, como analizamos hace 8 días, y ahora Noé. Entonces Dios empieza a caminar con Noé. Pero ¿cuántas generaciones pasaron aquí? Aproximadamente 6.400 años pasaron para que el pecado en una forma proporcional creciera en distancia y tiempo. O sea, el pecado empezó a crecer de acuerdo a cómo pasaba el tiempo, proporcionalmente. Entonces ese pecado que crece proporcionalmente ha venido creciendo también en estos tiempos. Y aquí es donde dice en qué punto la maldad va a llegar al límite más alto. En qué punto el Señor va a hablar y va a salir ira de su tabernáculo, va a salir fuego, va a salir el poder de Jehová a manifestarse con esas copas de la ira o las copas de justicia que hemos analizado en el Apocalipsis. ¿Hasta cuándo el hombre va a buscar ese límite? Y dice el Señor que les nacieron hijas. ¿Cuáles hijas? Se refiere a las hijas de los seres humanos, nacidas durante estas 6 generaciones. Vinieron hijas por la línea descendente de Caín y vinieron hijas por la línea descendente de Set. Esas hijas, dice el Padre Celestial, Génesis 6:2, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. ¿Cuáles son estos hijos de Dios? Estos hijos de Dios son los ángeles caídos. ¿Qué significa eso? Entonces recordemos que cuando Dios Padre Celestial estaba en los cielos, en su tabernáculo, había un líder que se llamaba Lucifer. Y Lucifer se rebeló ante Dios. Luzbel. Y al rebelarse ante Dios, convenció a los otros ángeles de que se rebelaran también contra Dios. Y les colocó rebeldía. Entonces, lo que hizo el arcángel Miguel por palabra de Dios fue enviar a Luzbel a la tierra con su tercera cola de esos que eran ángeles y que al llegar a la tierra mantuvieron sus alas, mantuvieron los niveles de orden, que es el mismo que estudiamos en demonología. Y estos ángeles caídos se sentaron en la tierra, en lo profundo de la tierra, y ahí tuvieron su castigo. Pero al mismo tiempo, cuando Dios envía a Adán y a Eva, pues Adán y Eva vive y habita la tierra, y les construye Dios la tierra donde también están estos ángeles. Entonces el diablo dice: ¿cómo me va a quitar el único sitio que tengo para traerme un ser de su imagen y semejanza? O sea, humillarme aún. Entonces su misión ahora, el diablo, es dañar la imagen de semejanza del hombre. Entonces dijo el diablo: ordenó a esos ángeles caídos que tuvieran relaciones con las hijas de los hombres. Dice la palabra: los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas.
Las hijas de los hombres eran hermosas. Venían estas mujeres que se relacionaron con los ángeles caídos, eran la descendencia de Caín. Así, mujeres, escogiendo entre todas. O sea, fuera de que tomaron esas mujeres, escogían y les colocaban una tarea, una asignación. Estos ángeles caídos eran muchísimos. Y aquí, al nacer, estos hijos de ángeles caídos con mujeres humanas, nacieron lo que se llaman Nefilim. Nefilim. Ustedes escuchan mucho sobre Nefilim en estos tiempos. Estos son demonios, ¿sí? Estos demonios se han venido manifestando durante la historia. Son hijos caídos. Entonces, ¿cómo lo podemos ver en este tiempo? Los Nefilim se han manifestado en unas condiciones físicas, espirituales. Entre las condiciones físicas, un Nefilim, la máxima altura que alcanza son 7.5 metros y la mínima altura que han alcanzado es de 3 metros, 3.20. De ahí vienen las alturas diferentes. Se cree que de acuerdo a la estatura era el rango del demonio o del Nefilim en la tierra. Los Nefilim han sido de tendencias. Por ejemplo, hemos visto cómo los Anakim, que hablan en televisión y hacen películas, estos Anakim están en el libro del Éxodo y son mencionados por los israelitas cuando espiaron la tierra de Canaán, que vieron a los Anakim, que eran gigantes que habitaban esta región. Estos eran los gigantes y los hijos de Anak. Este gigante se menciona en Éxodo 23:23 y en Números 13:33. Esta línea de Anakim o Anunnaki ha venido siendo estudiada. Dentro del trabajo de investigación que el Padre Celestial me ha permitido llevar, he venido siguiendo las líneas en toda la línea europea, en varios países europeos que recorrieron tanto los caballeros templarios como lo que escribió Van Daniken en su libro Alienígenas Ancestrales. Aquí hay evidencia para ver la Biblia certifica todo, nadie certifica la Biblia, pero aquí vamos como la ciencia empieza a mostrar en la historia, la realidad y veracidad de esta palabra, a través de huesos encontrados, la veracidad de la palabra, a través de manuscritos antiguos, la veracidad de la palabra. Entonces, estos Anunnakis han venido siendo estudiados y mostrados a la Tierra como extraterrestres aquí, por su forma y altura, pero realmente son hijos demoníacos que habitaron la Tierra. Otra línea de descendencia de menor altura son los Refaim. Es una tribu cananea que vivía en las colinas de Judá y en la llanura filistea. Se menciona en el libro de Éxodo 3:8 y en Números 13:32. Esto es, recordemos a David y Goliat, cuando todos los israelitas iban a ir a la batalla contra los filisteos y los filisteos se burlaban porque todos tenían miedo y no querían pelear contra Goliat. Y 4 hermanos más que tenía Goliat atrás. Goliat medía 3 metros y medio y tenía 6 a Goliat. Entonces, el otro grupo es los Enim. Es una tribu que habitaba en la región que ocuparon los Moabitas y los Amonitas. En el Éxodo 3:8 nos hablan de los Enim, otra tribu de 4 metros de altura que batallaba. Otra tribu son los Sansumim. Es una tribu que habitaba la región que ocuparon estos Moabitas y Amonitas. Se menciona en Éxodo 3:8. Todos estos empezaron a relacionar con mujeres, y como se expandían las tribus de Caín, asimismo se establecían y se expandían las tribus de gigantes. Los últimos que se manifestaron fueron los Joel, que era una tribu que habitaba en la región que ocuparon en el centro, Irak, Irán, lo que es estas zonas, y se menciona en 3:8. Y dice la historia que estos seres, mitad humanos y mitad ángel caído, tenían unas facultades como la facultad de este Goliat, una fuerza sobrenatural.
Entonces, o de pronto la misma fuerza de Sansón. Veamos a este otro fuerte que habla la Biblia. Aquí vemos las manifestaciones de algo sobrenatural. Por el lado bueno, un Sansón con una fuerza que Dios le da, o un David, y por otro lado vemos los amonitas, vemos estos Anunnaki y toda esta historia, seres llenos de maldad. La pregunta es, ¿será que en este tiempo estos seres Nefilim están? Y la respuesta es sí. La siguiente pregunta es, ¿qué altura tendrán estos seres en la actualidad? ¿Serán igual de altos a la antigüedad o tendrán una estatura normal a la humana o un poco más? Normal. ¿Y por qué razón estos seres tendrían la misma estatura? Para entremezclarse en la sociedad. Y la siguiente pregunta, ¿será que estos seres estarían viviendo normalmente un estrato 2, 3, 4? ¿Trabajando en una empresa y haciendo? No, porque estos seres tienen un poder demoníaco con una misión para los tiempos de la última semana de Daniel, o sea, para los 7 años de tribulación. Están trabajando. ¿Dónde están los Nefilim? Son los líderes del nuevo orden mundial. Por seres antiguos. Ahora, ¿cómo hace Hollywood para enmascarar todo esto? Dice que la mejor forma de ocultar algo es mostrarlo a la sociedad. Entonces hace películas, series y todo mostrando eso. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una reprogramación ultra para que no vean la verdad, pero se la están mostrando todo el tiempo, para que lo sientan como si ya fuese a pasar y no se revele el hombre a la maquinación del diablo. ¿Cuál es el medio de los Anunnaki o de los Nefilim o de estos seres? La televisión, los medios digitales. Entonces, nosotros debemos tener una conciencia en el espíritu para saber lo que vemos y que permitimos que la televisión nos afecte en nuestra composición física, mental e espiritual, porque es la que más tenemos que proteger. Entonces los Nefilim tienen varias formas. Entonces usted escucha a mucha gente diciendo que vinieron los ovnis, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque están aquí desde el principio y antes de constitución de la tierra. Son los ángeles caídos. Han vivido más tiempo que nosotros. Han estado antes que nosotros. Más que los dinosaurios. Entonces son intraterrestres. Uno, que ven los ovnis, claro, porque es que son evidencia tecnológica avanzada. Yo no puedo negar un History Channel, pero sí puedo decirles que su base teológica y estructural es falsa, porque han corrompido el concepto verdadero. Entonces hay que entender y saber ver History Channel como debe ser. Pero respeto a un escritor como Iván Daniken, que se gastó su vida investigando para mostrar una realidad basada en estudios, para confirmar la Biblia. Gracias, señor Van Daniken. Pero la gente se deja engañar y dice no, que los verdes, que los draconianos, que los reptilianos y que todas las 12 manifestaciones de la constelación Draco, constelación Draco, grises, verdes, reptilianos. Sí, aquí hay reptilianos en el Amazonas, señores, si no lo sabían. Están las evidencias. Son demonios transformados que no se mezclan en la sociedad, sino que están haciendo otras labores del diablo. Hay un dato curioso. Espera. Entonces, debemos entender algo cierto. Todo lo que escuchemos no nos debe contaminar, pero sí tenemos que saber la verdad. Y la verdad es que en Génesis 6 nos están enseñando que no existen extraterrestres, que eso es mentira,
Y nos están diciendo que están aquí y son demonios. Y aquí hay lucha en la tierra como en los cielos. Y el Génesis 6 nos está enseñando a discernir y a ver las manifestaciones demoníacas del enemigo. Para nosotros como hijos de Dios, poder entender y protegernos y modelar formas en la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo y de la sangre de Cristo para traer almas a Cristo. El Padre Celestial es tan hermoso y nos permite compartir con Él y caminar como lo hizo Adán, de la mano con el Padre Celestial, imagínense. Y cómo desmerita ese amor el hombre. Y Dios es pureza, Dios es santidad. Dios no puede ni siquiera soportar el pecado, porque es ilógico, la luz no tiene oscuridad. Entonces Dios dice, no, esto se me ha salido de control. Yo no puedo, mi espíritu no puede estar más en la tierra, porque ya se contaminó tanto estas generaciones que tengo que apartarme. ¿Qué significa no contendrá mi espíritu con el hombre para siempre? Se refiere a la decisión de Dios, de nuestro Padre, de no permitir que su presencia divina interactúe con seres humanos de manera constante. Perdimos esa oportunidad. Y Dios decide dejar aparte el hombre. ¿Y cuál es la razón detrás de todo esto? Es una decisión porque el hombre vive una vida corrupta y violenta, no se acerca. Pero nosotros acá tenemos el Espíritu Santo, el Consolador, y tenemos al Señor Jesucristo. Hay una relación que se activa, que tenemos que mantener activa, para que no se vaya, porque el día que se abra el séptimo sello y suene la primera trompeta, se nos va el Espíritu Santo, y ahí sí que quedan totalmente solos. O sea, aquí primero se fue Dios, pero Jesucristo vino, nuestro amado, para redimirnos, se fue y nos dejó el Espíritu Santo. Y ahora estamos a pocos años para que el Espíritu Santo se vaya. Ojo, estamos en un tiempo de dispensación. Reaccionen. Hay que dejar de pecar. Hay que tener una vida de santidad, para que cuando la primera trompeta suene y se vaya el Espíritu Santo, nosotros nos vamos de la manita con Él, porque eso no es un juego, eso es real. Y dice el Padre, Génesis 5:3, porque ciertamente el hombre es carne. Nosotros somos carne, cuerpo, espíritu y mente. Las tres instancias. De eso está conformado esto. Esto, la carne y el hueso, es lo que tú caminas, te transporta, pero esto muere, esto se desintegra. Cuando morimos se va. Y hemos estudiado toda la vida y nos hemos preparado, hemos generado la mente y un intelecto, sabemos hablar, expresarnos y tenemos una identidad. Eso se llama mente. Pero hay algo más importante que la mente, los recuerdos, y eso tiene una forma que se llama espíritu. Ese es el espíritu, es el hálito de vida que Dios nos dio. Ese está por dentro, es el que arde y que se llena con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando dice aquí el Señor que son carne, es porque dejaron que la carne, o sea, los pecados, el sexo, la idolatría, la falsedad, la mentira, la fornicación, las drogas, el alcohol, todo eso contaminara este cuerpo. Entonces el espíritu se contrictó, se hizo chiquito, hasta que no se contrista tanto el Espíritu Santo que ya ni se puede mover, porque es tanta la carne y el pecado y los demonios que la persona deja que lo controlen. Por eso el Señor dice acá, mas ciertamente el hombre es carne, porque Dios en su naturaleza es espiritual, mientras que la naturaleza del hombre es física y mortal, o sea, muere. Entonces, al ser carne, es débil, pecaminoso y tendría una vida finita. Ya está perdiendo la eternidad por el pecado, la perfección y la eternidad. Entonces, como el pecado hace que se acorte la vida, lo fuimos viendo desde Adán, se fueron acortando los años, 900, 800,
Yo siento que Elías a veces se los lleva. O a veces puede ver el Señor que esa persona que se fue tal vez lo iba a perder y prefiere llevárselo. O sea, son muchas formas, muchos eventos que nos la realidad. ¿Qué hacemos para que nuestra vida se alargue? Fácil, mantener en comunión con Dios, porque Él nos da longevidad. Cuando una persona que está en unos 60 años se bautiza, recupera 50. Lo digo así porque lo he visto. Y si sigue más joven, hay vitalización del espíritu. Esa es la vida humana, es lo que Dios nos da. Pero aquí Dios dice: no, hombres, ustedes están pecando demasiado, se dejaron corromper, y esto no puede seguir más, porque se va a acabar lo poquito que haya. ¿Qué significa eso? Ojo aquí, pongan atención. Cuando venga el anticristo con el nuevo orden mundial y se asiente con el falso profeta, estudiamos el año pasado que van a colocarle un chip en la mano derecha y en la frente. Ya sabemos cuál es el chip de la frente, interconectado al cerebro con una comunicación global a satélites y antenas. Y hay un chip con un transponder que va a enviar una señal para identificar donde ya nadie compra, ni con plata, sino solo una transacción digital en la blockchain, bla, 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 bla. Todo eso lo hablamos. Pero aquí hay algo muy importante. Antes de la marca de la bestia, las personas, su sangre es sangre humana. ¿Por qué? Porque cuando se colocan el chip dentro del transpondedor tiene una cápsula con sangre reptiliana, con sangre nefilim, con sangre de ángeles caídos. En el momento que se apliquen la marca, la sangre del nefilim va a empezar a correr en la sangre del perdido. No hay nada que hacer. ¿Por qué Dios mandó el diluvio en el tiempo de Noé? Porque no había nada que hacer. Vuelvo y explico. Cuando en el futuro, en la marca de la bestia, se han marcado, se perdieron. Ahí hay tamización. Por eso hablamos de lo que va a pasar con las copas de la ira. Ahí, esa es la sexta tamización. Pero ahora estamos hablando de la primera tamización, o sea, el primer filtro, o sea, la primera desaparición del hombre, digámoslo así. Entonces, vemos que la marca de la bestia tiene sangre nefilim. Ahora, vemos que la sangre nefilim se dio porque los demonios se mezclaron con las mujeres. Entonces esa sangre nefilim es una cosa impresionante. Posesión demoníaca, los ojos se les quitan las pupilas, totalmente negros y oscuros, pierden vida. Esa es una manifestación demoníaca real. Entonces Dios dice: hasta aquí no más. Les acorto la vida, 120 años, y ahora prepárense para el diluvio universal que vendrá, que destruirá a todos los seres humanos, excepto a Noé y su familia. Génesis 6:4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos nefilim. Entonces fueron los valientes de la antigüedad, que fueron llamados varones de renombre. Claro, y en toda la historia las mitologías lo confirmaron. La mitología romana, la mitología griega, los antiguos indios, los mayas, los aztecas, los egipcios, en las dinastías Ming, los chinos inclusive se evidenciaron mucha manifestación de todo esto y lo dejaron escrito y en evidencia. ¿Cuáles evidencias? Por ejemplo, hallazgos arqueológicos, como estructuras de gigantes. Hay varios lugares en el mundo donde han sido construidas edificaciones de gran talla, 7 metros, gigantes, como en la isla de Malta, que se encuentran los templos de Malta, que datan de más de 5.000 años, con dimensiones impresionantes. Otro lo excluye con Munra, con la Giza en Egipto, las pirámides de Egipto, las ruinas de Angkor Wat en Camboya también lo muestran, las caras, y las estructuras de Machu Picchu aquí en Latinoamérica, en el Perú, también lo confirman. Todas estas estructuras pueden ser creadas por estos seres humanos de gran talla.
o civilizaciones avanzadas que utilizaron tecnologías desconocidas para nosotros de estos engendros demoníacos. Oye, señor Tesla, ¿será que el 369 te lo entregó alguno de ellos? Y gracias a Tesla tenemos innovaciones avanzadas para el manejo de energía inalámbrica, que ahora en este tiempo no se ha manejado. Energía alterna, diferente a la energía corriente de Alba Edison. Ahora, nos preguntamos, si usted va por Facebook, usted habrá visto a hombres que se paran al lado de una calavera de 3 metros la cabeza. Eso es cierto, no es montaje, porque ha sido documentado también. Entonces, estos fósiles demuestran que estos humanos de gran talla existieron. En 1976 se descubrió un fósil de un hombre de 2.4 metros de altura en la cueva en Venta de la Carne en España. Esa es otra documentada que pueden encontrar en las bibliotecas. Otra es el rey que vivió en la ciudad de Uruk, en Mesopotamia. Según la epopeya, Gilgamesh es un enorme gigante que vivió unos 4.000 años. Lo vemos en las series, en la mitología griega, cuando muestran a Zeus, a Pegaso, a todos estos seres gigantes son titanes o gigantes. Realmente eran demonios. Y así el hombre los veía en ese tiempo. Y representaron a dioses olímpicos. En la mitología hindú pasó igual, se mencionan los Rakshasas, que son gigantes que habitaban en el mundo subterráneo. Los egipcios también lo mostraron en sus pirámides, en los escritos, seres más altos, gigantes, Horus. Todos son demonios y los manifestaron allí. Se dejaron crecer su cráneo para tener similitud a estos nefilim. Eso lo hizo el dios egipcio que se declaró Ramsés Ra, se declaró él, se hizo el cráneo alargado y tenía tecnologías impresionantes. Una de ellas, una nave espacial donde colocaba al egipcio hacia abajo y despegaba. Lo mismo sucedió en Perú. Encontramos una nave espacial hacia arriba y un astronauta hace más de 3.000 años. Entonces aquí vemos una realidad evidenciada que podemos ver. Todo esto certifica a estos gigantes. Y dijo Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente en mal. Y eso no está pasando ahora. ¿Cuántas personas que ven que la otra persona adquirió un carro porque dejó la moto por su seguridad y compró un carro, la envidia? ¿Qué arrae en el corazón de esa persona? Eso lo ve Dios. La envidia, la declaración proferida en contra de alguien, eso lo ve Dios. Porque lo que sale del corazón es lo que sale de la boca. Mas lo que debe entrar es la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Pero aquí estos seres, como ya tenían sangre demoníaca, pues ¿qué iban a comer? Mal. Por eso no podían continuar. Y Dios ve el corazón del hombre. Dios escudriña hasta los pensamientos del hombre. Su conocimiento es infinito y perfecto. Y no hay nada que escape de su vista. O sea, por más mal que quieras hacer, Dios te ve donde estés haciéndolo. Entonces, deja de hacer mal, dice el Señor. Arrepiéntete. Eso es lo que hace Dios vernos. Él es omnipresente, omnisciente, omniconsciente. Él todo lo sabe. Y si Él lo sabe, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos sinceramente. No arrepentirnos de mentiritas. No porque Él lo ve también. Pero Él pensó que ellos podían cambiar y no. Por tanto, Jehová se arrepintió por haber hecho al hombre en la tierra. Se arrepintió de crear a Adán y a Eva. Se arrepintió de crear la tierra. Se arrepintió de crear los árboles. Se arrepintió de crear el cielo. Se arrepintió de crear los frutos. Se arrepintió de crear
todo. Y le dolió el corazón a Dios. Esto es importante entenderlo. La palabra arrepintió y dolió. Debemos entender que la Biblia expresa la palabra de Dios, pero Dios no experimenta emociones, porque Dios no es de emociones, diferente a los humanos que son de emociones. Dios es un ser divino y perfecto, y no está sujeto a cambios de ánimo o de arrepentimiento en el sentido humano. Cuando la palabra dice se arrepintió, es una palabra de esperanza para él, porque tenía la esperanza de que sus hijos fuesen a su imagen y semejanza. ¿Y le dolió el corazón? No, es que la Biblia utiliza un lenguaje antropomórfico, o sea, quiere decir que atribuye a Dios características y emociones humanas para que el hombre pueda entender su altura, porque si no, no podríamos entender. Si el Señor Jesucristo caminó en la tierra y los filisteos y todos ellos no lo entendían porque hablaba en parábolas, que inclusive era tan sencillo y aún no entendían, ¿qué se nos permite ver la altura de Dios? La altura del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entendemos la palabra, los pensamientos de Dios, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, este lenguaje, al decir le dolió el corazón, es una forma de expresar que Dios sí se entristeció profundamente al ver la corrupción de la humanidad que Él mismo había creado. Él puede ver ahí cómo el pecado y la decepción de Dios se manifiesta. ¿Cuántas veces no nos decepcionan a nosotros? ¿Cuántas veces no nos da tristeza y nos duele el corazón porque nos han hecho daño y a veces pensamos que ni siquiera lo merecíamos? ¿Por qué? Te preguntas. ¿Por qué me tengo que entristecer? Si ahí está mi Padre Celestial, que si en la noche lloro, Jesucristo viene y me abraza, me seca las lágrimas, porque no estoy sola y no está solo, porque ahí está Él, de mi amado Jesucristo, y te pone ese ardor en el pecho que es el Espíritu Santo de Dios para decirte: hija mía, yo te amo. Este calor es mi abrigo y mi abrazo. Este calor que sientes del Espíritu de Dios es que estoy a tu lado, hija mía, te dice el Señor. Dice el Padre Celestial que es tan grande la compasión de Dios y el amor de Dios por sus criaturas, que aún tuvo que tomar ahí la decisión de destruir la humanidad, porque sí, tomó la decisión de destruir la humanidad. Pero muchos dicen: es que Dios hace, que Dios es... No, aquí no es destrucción, no es ira, no son copas de la ira, aquí es la justicia de Dios, porque tenía que haber justicia para que no se pasara del nivel del muro. Se necesitaba hacer una depuración, un tamizado. ¿Lo hizo con pesar y dolor? Sí. Dios lo hizo con mucho dolor. Porque como un padre que ama a sus hijos, ¿cómo los va a destruir? Eso es un dolor muy berraco. O sea, no puede haber indiferencia. O sea, que dijo Jehová: traeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, desde el reptil a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y fue enviado así el diluvio universal. 40 días y 40 noches se cubrió la tierra de agua y se purificó la tierra con agua. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Qué tenía Noé? Primero venía la ascendencia de Seth, 6 generaciones de Seth. ¿Qué tenía Noé? Un hombre justo, con piedad, un hombre de fe, un hombre obediente y un hombre que vivía en amor. ¿Por qué justicia? ¿Y por qué era piadoso? Porque esa era la línea que Dios valoraba y que lo hacía él diferente de los otros seres humanos que vivían en la tierra en ese momento. Dios dio gracia a Noé y en su familia, porque por él, por Noé, seguimos vivos.
Por la misericordia de Dios seguimos vivos, y por la misericordia y la redención de Cristo estamos vivos. Dios amó de Noé la fe, porque no pasara lo que tuviera que pasar Noé para armar esa arca, se mantenía firme y él creía, y los demás se burlaban de Noé. Pero si Noé, mira ese solazo, llevas tantos años, 100 años construyendo esa arca, y mira esos solazos, y se burlaban y lo cogieron de burla. Y mira, él seguía con su fe, él tenía fe, no cambiaba, se distinguía y era obediente, porque es que ir y construir 100 años el arca todos los días dándole y cumplir con las instrucciones él solito y su familia, construyéndola, salvando los animales, su familia, y como Dios ve el futuro, dijo él a mí Noé. ¿Qué necesitamos nosotros? Ser obedientes a Dios. Si somos obedientes y construimos nuestra propia arca, nuestra casa, nuestro futuro, Dios nos va a ayudar, porque Él ve el futuro. Tenemos que ser unos Noé llenos de obediencia a Dios, de sujeción, de sumisión. Tenemos que tener fe, que así se burlen, es que no tiene plata para hacer eso, es que usted no puede. No, nada, lo puedo en Cristo, porque en Cristo soy más que vencedor. Ser un Noé levantado y echado para adelante. ¿Qué Dios ama? Esa fe, esa obediencia y ese amor, porque lo que nos hace diferentes es el amor a nuestros hijos, a nuestros seres queridos y a las personas. Esas son las instrucciones, y es lo que Dios valoraba de Noé. Dile ahí donde estás: Padre Celestial, permíteme ser un Noé en este tiempo, Señor, para llenar esas arcas de personas que te conozcan, Señor Jesucristo. Permíteme ser un Noé. Enséñame a tener la forma y los mecanismos para llevar tu palabra, Padre, y hacer el trabajo correctamente, Señor. Señor Jesucristo, llénanos y permítenos mantener esta fe y esta convicción, que aunque no te vemos, te sentimos, y que por esa fe construimos. Señor, que cuando llegue tu visita estemos preparados como un Noé obediente y fuerte, firme. Permítenos estar firmes como vírgenes prudentes. Gracias, Padre Celestial, por este día. Todo lo hemos hecho en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén.